Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. El diputado Cristian Contreras, conocido públicamente como Dr. File, fue expulsado de la bancada del PDG, más conocido como el Partido de la Gente, en una decisión adoptada por los integrantes del bloque en la Cámara. Desde la colectividad señalaron que la medida responde a diferencias en prioridades y formas de avanzar, descartando conflictos personales y enfatizando que el objetivo es mantener una línea de trabajo cohesionada. La situación escaló luego de las declaraciones de Franco Parisi, el líder del PDG en Mesa Central, ayer domingo, quien cuestionó duramente la gestión parlamentaria de Contreras, acusándole de ausentarse, escuche bien, al 25% de las sesiones en menos de un mes. O sea, faltó el equivalente a una semana de trabajo. Porque si un mes tiene 4 semanas. Sí, en rigor eran 2 sesiones. 2 sesiones que hacen del total de las que tenía que asistir. Porque hubieron 8. Y ojo, porque esas 2 sesiones se debatían y se votaron temas clave. Por ejemplo, el tema de muchas de las medidas económicas que iban a paliar el alza de la benzina. De hecho, eso es lo que molestó mucho a Franco Parisi, que dijo que estuvo ausente en instancias demasiado claves para la clase media de trabajadores, y se lo dijo sin mandárselo a decir con nadie. Con la gente no se jode. Estaba muy molesto Franco Parisi. Sí, a ver, yo lo que he podido saber de esto es que hubo una molestia inicial con Cristian Contreras por el voto. ¿Te acuerdas cuando había que elegir la mesa directiva de la Cámara de Diputados y faltaron 3 votos? O sea, hubo 3 votos que se consideraban que iban a votar por Pamela Giles, que era la candidata y que justamente es parte de la bancada del PDG. Y uno de estos votos que, digamos, se dio vuelta a la chaqueta fue Cristian Contreras, quien votó por Juan Marcelo Valenzuela, que es diputado de Valparaíso, también del PDG, a quien hemos tenido acá en turno también conversando de distintos temas. Había una molestia inicial, pero lo otro que empezaron a notar, bueno, fueron estas ausencias, que es lo que hemos sabido con lo de Franco Parisi. Y justamente como el PDG tiene un discurso muy pro clase media, llamaba la atención que uno de sus diputados no estuviese justamente en la votación, y parece que sí estaba en el edificio y no fue a votar. Entonces, en un momento Franco Parisi en la entrevista dice: ¿me vas a decir que no pudo bajar 10 pisos para votar? Como que en el fondo se mantuvo en su oficina y no quiso. Es curioso porque ahora, si uno revisa las redes sociales del Dr. File, está como en Egipto. Sí. Está como, yo no sé si son imágenes de archivo, pero está subiendo todos los días imágenes como dentro de las pirámides y analizando jeroglíficos y un montón de temas en ese sentido. Entonces, da la impresión de que se tomó la semana distrital, que en general es la semana que tienen los diputados para estar como en su distrito y conversar con la organización, en fin. Se la tomó para irse de viaje el diputado. Y lo otro que también había causado molestia en el mundo del PDG es que aparentemente Dr. File, Cristian Contreras, tiene una agenda muy distinta a la que en el fondo están impulsando desde el PDG, que es muy, tal como te decía, pro clase media, buscando en el fondo corregir todo lo que está haciendo el gobierno actual. Y justamente lo que ahí hace Cristian Contreras es que él mete temas que por ahí no son del interés ni del PDG ni de la colectividad. El tema vacunas, por ejemplo, el tema pena de muerte, ¿cachai? Como que hay una serie ahí de elementos que se ponen sobre la mesa en la discusión pública, y ellos no están dispuestos a ponerse detrás de eso. Entonces, claro, el mismo Franco Parisi dijo que le preguntaba Iván Valenzuela si estaba de acuerdo con... porque él hizo un listado de medidas que subió a sus redes sociales y que, bueno, estuvo acá en turno PM, junto a la Josefa Garrido, en una entrevista rocosa, le diría yo, por llamar una foto, que una entrevista trabajada, que había que remarla, porque estaba en una posición bien a la defensiva en general el diputado Contreras. No le gustaba mucho que le cuestionaran las medidas, sobre todo el tema de vacunas en las cárceles, y una posición que claramente no va en la línea del PDG. El Partido de la Gente había dicho que había que votar por Pamela Giles, no lo hizo. Los otros 2 votos fueron de Jaime Mulet y de Felipe Camaño, quienes no le dieron la posibilidad a que alguien del PDG se siente por primera vez, ¿verdad? Nunca nadie del PDG ha sido presidente de la Cámara. No, fue vicepresidente Gaspar Rivas. Cuando Carol Cariola fue presidenta, porque sí, negoció justamente esa vicepresidencia y eso hizo que se fuera del partido. Así es. Oye, fue el último en irse. Y es la sí, cerró por fuera. Oye, y es
es el primer diputado del PDG que se va y no estaremos volviendo, está pasando otra vez, yo tenía 14 diputados del PDG, de los 14 que me quedan ya no quedan más que 13. Es como de los 13 que me el- quedaban. A mí me vi el meme también de este viejo de la serie Dark, esta serie alemana que está en Netflix, que decía, esto ya lo vi venir, ¿cachai? Como esto ya pasó. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Sí. Así que no, bien compleja la situación del PDG, que ve nuevamente desgranarse el choclo. Hay que ver qué pasa con los elementos que uno ve por ahí también más alejados del ideario del PDG. Pienso en la misma Pamela Giles, pienso también en Javier Olivares. Que se puso la capa prusiana claro. y que parecía estar haciendo cosplay de Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? Sí, él trató de desmentirlo diciendo que era como más bien un homenaje porque le gustan las capas militares. Nah. Y se fue por eso. Lo que se ve no se pregunta, dijo Juan Gabriel. Pero hay que ver porque es llamativo eso. Si el PDG también se pone muy exigente con su bancada, probablemente se le termine nuevamente yendo todo. Si eso es lo complejo. Claro, Entonces, ¿cómo convive Pamela Giles con el mismo Javier Olivares? Con Javier Olivares? Son Sí. posiciones disímiles y vamos a ver si Franco Parisi es capaz de aglutinar esto. Por ahora, aunque fue el cursado de la bancada parlamentaria, Cristian Contreras no ha sido necesariamente cursado del partido de forma definitiva y explicó Parisi que una expulsión formal del PDG requiere un procedimiento regulado por el Tribunal Supremo del partido. Así es. Y bueno, y Pamela Giles, a propósito que estamos hablando de eso, también el fin de semana aprovechó de darle consejo a Maraceini. Ah, dijo que tiene que No ser sé más si lo- pop, Sí, y dijo que tenía que ser más ella, como hacerle menos caso a los asesores que tienen al lado. a la minuta republicana tiene Así que hacer es. las buenas cosas y ser más libre para poder brillar. Como decía ese libro llamado Brilla, huevona, brilla. Así es. Puesto número 2. Libro de Pilar Sordo, por ejemplo. No es de Pilar Sordo, es de la Carmen Tuitera. Carmen Tetero. En el puesto número 2, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán con destruir infraestructura civil estratégica como puentes y centrales eléctricas si no reabre el estrecho de Hormuz antes del martes. La advertencia fue publicada en Truth Social, su red social, donde aseguró que de no cumplirse el ultimátum van a vivir en el infierno, exigiendo en duros términos que abran el estrecho de Hormuz. La tensión se produce en la sexta semana de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en medio del bloqueo parcial del estrecho, paso clave para el comercio mundial del petróleo, mientras Teherán condiciona la reapertura a compensaciones económicas por daño de guerra. Washington alterna señales de posible acuerdo con nuevas amenazas militares. Sí, decidió extender 48 horas ese ultimátum que le había lanzado a Irán en la semana pasada. 48 horas que terminan mañana martes a las 8 de la tarde, hora local. O sea, quedan 24, ¿no? 48. Sí, yo no sé cómo quedamos con el cambio de hora. Es No que- sé si es que quedamos con la cuando misma hora cuando de. hicimos la pauta ayer eran 48, así que ahora son 30. Claro, 36 horas. Ahí tenemos el tweet de Donald Trump. Lo que sí está agarrando los titulares desde anoche en los distintos medios. Este es lo que dijo. Oye, hice un garabato ahí. Mira, ponlo, ¿no? A ver. Ponlo, no. Hice un garabato. Vi una grosería ahí. A ver cómo está mi inglés. Fucking El- straight. Sí, el martes será el día de la planta de poder y el día del puente. Todo en uno en Irán. No habrá nada como eso. Abran el fucking estrecho. Estrecho. You crazy bastard. Bastardo loco. Bastardo dementes. O van a ir al infierno. Just what. ¿Qué dice? Van a tener que rezar. Solo miren. Récenle a Alá. Presidente Donald J. Trump. Sí, no sé si ese significa praise be to Allah. Me parece que el dicho en árabe de Alabado sea Alá. salve a Alá, algo así. Ya. Sí. Pero, oye, agresivo el texto. Y con Sí, un garabato incluido. No, lo que te iba a comentar era, bueno, pasaron obviamente cosas de la guerra el fin de semana y una de ellas es el derribo de un caza F-15 en Irán. Los iraníes lograron pitearse un avión de estadounidense, ahí estamos viendo imágenes, pero lo llamativo de esto es que los dos pilotos sobrevivieron y fueron rescatados por Estados Unidos. Sí. Pese a que esto ocurrió en territorio iraní, una operación de la CIA que había sido descrita, está siendo descrita en este momento por los principales medios estadounidenses. De hecho, el mismo Donald Trump también se refirió de este tema y dijo que hoy día, a eso de la 1 de la tarde, iba a entregar los detalles, los pormenores. Pero lo que ha ido saliendo en los medios es que primero se salvaron a uno más o menos rápido, a uno de los pilotos, que entre las montañas iraníes, mientras el ejército iraní se acercaba para capturarlo, para que sean prisioneros.
Lograron rescatar a uno, pero el segundo estaba mal herido y estaba escondido en una cueva y con comunicación intermitente. Y la CIA como que montó un operativo como con distintos distractores e incluso le hicieron llegar a Irán el comunicado de que ellos ya tenían a los dos, siendo que faltaba uno. Entonces, como tratando de distraer también lo que estaba ocurriendo con... ellos salieron eyectados antes de que el avión se estrelle. Y ahí estaban realizando una búsqueda. Ellos estaban muy cerca los iraníes estaban muy cerca de capturar a este segundo piloto, pero finalmente lo logra rescatar. Esto fue un despliegue impresionante. De hecho, incluso hubo como coordinación con Israel para que, digamos, detuviera los bombardeos, para no distraer, digamos, el operativo, que está totalmente montado por las fuerzas estadounidenses. Yo creo que va a ser tema de crónica y detalle cuando estos pilotos vuelvan a Estados Unidos y cuenten su historia, y evidentemente van a ser punta de lanza de la propaganda occidental frente al conflicto con Irán. El mensaje que tiró Donald Trump, que acá tengo la traducción correcta: el martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno en Irán, y el plazo, hora exacta, es 8 p.m. hora del este. Con hora del este se refieren a GMT-4, la que tenemos ahora en Chile. Porque además cambiamos de horario este fin de semana. Sí, es la hora de Nueva York, ¿o no? Es la hora de Nueva York, probablemente hora del este. O sea, el martes a las 20 horas. Sí, estamos en la misma hora con Nueva York. Entonces, ¿cuántas horas quedan si el martes a las 8 de la noche? Queda como día y medio. Día y medio. Son las 9 de la un día y mañana. medio, claro. Un día y medio. El estrecho de Hormuz, lo hemos dicho, es un canal angosto marítimo entre Irán y Omán. Por esta ruta pasa cerca del 20% del petróleo crudo del mundo, lo que lo convierte en un punto estratégico, y el bloqueo se ha convertido en los elementos centrales de la guerra iniciada hace ya 5 semanas entre Irán, Estados Unidos e Israel. El gobierno iraní dejó abierta la posibilidad de reabrir el paso marítimo, sin embargo condiciona la medida a una reparación económica por los daños causados durante la guerra. El asesor del presidente iraní, ¿cómo se lee esto? Tabatabai, señaló que los buques volverán a transitar cuando se compensen todos los daños causados. Vamos a tener que estar muy atentos, Camilo, porque el ultimátum ya está corriendo el reloj en cuenta regresiva. Quedarán 36 horas más o menos. Y cuando hagamos el programa mañana todavía no va a pasar, pero vamos a estar en horas muy claves, no solo para lo que pasa allá, sino que para toda la geopolítica y la economía del mundo. Ya sabemos cómo nos afectó con el precio del petróleo y el costo de la vida en general acá en Chile, así que vamos a estar muy atentos. Puesto número 1 en realidad, en español. El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, comparece este lunes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados en medio de la controversia generada por la salida de la prefecta Consuelo Peña, ex jefe de la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. La decisión fue atribuida por el presidente José Antonio Kast a una reorganización interna liderada por Serna, aunque han aparecido antecedentes en prensa que revelan que la decisión vino desde el Ministerio de Seguridad. Esta crisis se produce además en un contexto de alza en los homicidios y de cuestionamientos a la gestión de la ministra Trinidad Steiner, quien también enfrenta críticas por la disolución de la unidad estratégica del ministerio. Para conversar de esto y más, está acompañándonos en el puesto 1 del ranking de noticias de turno, el primer canal de streaming, la cientista social, académica y especialista en seguridad, Lucía Damer. Lucía, bienvenida a Turno AM. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué lectura hace de la salida de Consuelo Peña en un momento tan sensible para la agenda de seguridad del país? Bueno, lo primero es ver qué va a decir el director general de la PDI. Efectivamente, si el director general de la PDI dice que lo sacó, tendrá que mostrar alguna razón para sacar a alguien del alto mando, la tercera antigüedad, efectivamente una funcionaria que todos, la que no conocen, yo no la conozco, dicen que tiene enormes logros, ¿cierto? Una institución que había además hecho todo un esfuerzo por aumentar la participación de las mujeres, sin embargo está dentro de sus prerrogativas sacarla. La gran pregunta es si efectivamente él va a decir eso o va a decir que hubo algún tipo de conversación con la ministra, ¿cierto? Todo pareciera indicar que la ministra jugó un rol en por lo menos la evaluación de esta funcionaria. Lo único que yo también quisiera decir es que para formar un funcionario por 35 años más en Chile gastamos un montón de dinero, se invierte en ese capital humano. Para la institución este tipo de salidas generalmente impacta en términos de su calidad de expectativa respecto a su carrera. Entonces el director de la PDI tiene pues el desafío de explicarnos bien por qué salió, cuáles son las prerrogativas que va a usar para justificar ese cambio
y probablemente la ministra de una forma o de otra habrá aprendido de este error. Ayer en Mesa Central, en el panel ahí de debate, comentaban que, o daban a entender que este tema de la salida de Consuelo Peña y en el fondo todo lo que ello enarbola, el tema, ¿cierto?, de la ministra, que aparentemente serían razones personales, según un reportaje que Sí. sacó Radio Bio Bio, que en el fondo había un cruce ahí más emocional que profesional en esta decisión, hasta justamente las vicisitudes institucionales, podríamos decir, justamente que en el fondo la ministra estaría tomándose atribuciones que no le competen, que justamente sacar a alguien del alto mando de la PDI. Pero ayer lo decían que pareciera que esto no es tan grave o que a la gente no le interesaría mucho, al menos este tema. ¿Cuál es el punto de gravedad, crees tú, que tiene este hecho en particular y justamente lo que vamos a escuchar en la tarde del director de la PDI? Sí, lo que pasa es que cuando uno gobierna, no gobierna para ver qué dice, digamos, el Viña. Claro. No es para ganarse la gaviota de oro, es Ujú. para verdaderamente fortalecer las instituciones, es para hacer un esfuerzo de larguísimo plazo. Las instituciones policiales en Chile tienen un reconocimiento ciudadano importante. Ese reconocimiento, todos los funcionarios PDI, carabineros lo han logrado con mucho trabajo. Entonces, cuando uno invierte en una institución de largo plazo, tiene que cuidar las formas. Y efectivamente todo indica que la ministra de Seguridad tiene poco que decir respecto al alto mando. Podríamos discutir aparte si eso está bien o está mal. Que la ministra encargada de las policías, la jefa de las policías, le hayan generado un ministerio en el cual las capacidades de control civil son bajas. Ujú. Uno esperaría que pudiera tener, digamos, en cualquier lugar, un jefe policial o un jefe de un ministerio encargado de las policías, podría tener algo que decir. En este caso, no es así. Y mucho menos en todo, digamos, las filtraciones respecto a si hay acá un tema personal. Yo creo que la ministra sabe que este gobierno ha llegado con 3 ofertas, ¿no? Con 3 narrativas. 1, la seguridad; 2, la migración; 3, la economía. Y es rarísimo que el primer día o el segundo día de gestión la ministra esté pensando en qué pasa con esta funcionaria, con la cual habría tenido además históricamente algún tipo de desaveniencia durante su función como fiscal. Pero dicho eso, y pasando, digamos, este momento donde seguramente el director de la Policía de Investigaciones va a explicar que él tomó la decisión, sería muy raro que haga algo distinto. Ujú. La gran pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno en este tema? ¿Dónde está la propuesta para fortalecer las policías? ¿Dónde está la propuesta para enfrentar el delito? Digamos, suma y sigue. ¿Cómo vamos a avanzar? Más allá de que la ciudadanía hoy día reclame o no, la realidad es que si empezamos a ver los datos probablemente de homicidios o si llega a haber algún tipo de escándalo público, la ciudadanía no se va a olvidar de este momento, lo va a recordar como lo hemos visto en tantos otros momentos ahora en los últimos años. ¿Qué tan cierta crees que es la crítica que dicen desde la oposición, justamente en materia de seguridad, de que dicen que este gobierno no tiene plan? Y para ello dan algunos datos, ponen sobre la mesa, algunos son los que sacó la semana pasada el Mercurio, por ejemplo, respecto al alza de homicidio. Alza de homicidio que también levantó el fin de semana el diputado Jaime Araya, que presentó algunos datos de la ley Stop, entiendo, plataforma Ley Stop, en donde dice que los últimos 28 días, de los cuales 26 han sido de este gobierno, hubo un aumento del 13,3 en cuanto a homicidio. Sí. Mira, yo creo que hay que ser súper responsables con el tema de la seguridad. Cuando gobiernan los amigos y cuando no gobiernan los amigos. Y hay que tener mucho cuidado que cuando gobiernan los amigos, el problema de la seguridad no son los datos, sino el largo plazo. Y cuando gobiernan los no amigos, el tema es el dato de ayer. Efectivamente, este gobierno, el anterior y el anterior, necesitan un plan de seguridad. No todos han tenido las políticas de seguridad claras. No todos han hecho esas políticas de forma amplia. Creo que lo que tendría que hacer la ministra muy rápidamente es avanzar en presentarnos cuál es su plan. Su plan debe ser una política nacional de seguridad que no incluya únicamente una agenda de leyes, sino verdaderamente un plan de políticas públicas donde una parte principal sea la prevención de las violencias. Lo hemos visto con el tema de la violencia en las escuelas. No puede ser que nos vamos acordando el problema de las violencias cada vez que ocurren, ¿no? Entonces, hay violencia en el estadio, ya, política para los estadios. Hay violencia en la escuela y en realidad tenemos un problema de violencia estructural en el país. ¿Y qué es lo que va a ofrecer el gobierno y el ministerio en esto? Es fundamental. Creo que acá este gobierno está partiendo. Creo que como el gobierno anterior le podemos dar un par de meses, un mes y medio para tratar de que instale su agenda.
tiene el gran beneficio el gobierno del presidente Kast, que no tiene elecciones por 3 años, y eso es una ventana de oportunidad gigante, pero en temas de seguridad tiene, digamos, un mes más para empezar a mostrar cuáles van a ser sus iniciativas, y muchos de los homicidios que ocurren en este minuto tienen que ver probablemente más con situaciones que vienen de antes que con específicamente ahora, pero son situaciones que están ocurriendo y que requieren una respuesta rápida. Y en ese sentido creo que la ministra, el equipo de seguridad en general, tiene que mostrar su fortaleza, sumar digamos, al mundo político, probablemente la oposición, y tener una política que tenga además indicadores claros de resultado. Porque si no tienes los objetivos, entonces no sabes cómo medir. Y ahí es donde entramos en este lodo en el que hemos estado por mucho tiempo, donde uno como que, bueno, le pide a la política pública algo que la política no ha ofrecido. Estamos conversando con Lucía Dammert, experta en seguridad, socióloga también, y quiero tomarme de lo último que dijiste. Quiero sumar también algo a la cifra que dijo Camilo de la plataforma Leystop, que fueron 13,13% de omisión la última semana, pero si contamos los últimos 28 días son 42,3% el aumento que han tenido este tipo de delito. Y con el tema que dice que faltan medidas innovadoras, la crítica viene incluso desde el Mercurio. El diario El Mercurio criticó que no hay nada nuevo al respecto, y yo quiero preguntarte particularmente por el liderazgo político que está mostrando la ministra Trinidad Steiner. ¿Lo tiene? ¿Hay señales de improvisación? ¿Cómo evalúas la impronta que le está dando todavía no completamos el mes de gestión en el Ministerio de Seguridad? Sí, durante 4 años la oposición política y especialmente el Partido Republicano fue tan claro en que ellos tenían la solución para el tema de la seguridad que, bueno, uno esperaba que el día 1 tuvieran el plan listo. Bueno, ni siquiera el plan, tuvieran el equipo, ¿cierto? El equipo de seguridad fue de los últimos que se organizaron. Tienen a un ex gobernador, me parece, del gobierno de la concertación, entre los subsecretarios. Todavía, como yo les digo, no están las políticas claras en términos de qué es lo que se va a hacer, y creo que la mirada es mucho más dura con este gobierno porque su propuesta era la propuesta de seguridad. Entonces, no pensar que llegan como a armarse suena extraño cuando su principal tema era este. Y creo que la ciudadanía y el mundo de la política va a ser especialmente rudos, ¿cierto? En esperar innovación, en esperar respuestas para los temas específicos. No solamente respuestas en el estilo zanjas, digamos, más castigos, cárceles, sino verdaderamente qué vamos a hacer con el problema, cuál es la explicación del problema y cuál es la solución. Ayer en las últimas noticias hablaste de la zanja y todo, y que eran símbolos más que otra cosa. Claro, lo simbólico es importante, ¿no? Lo simbólico es muy importante en la política y en la política de seguridad, pero no podemos quedarnos solo en lo simbólico, ¿no? Lo simbólico te hace ganar un espacio político para poder avanzar, pero luego la zanja vendrá el viento y la tapará, digamos, y necesitaremos otro tipo de políticas de más largo plazo. Creo que la ministra, el ejercicio de elegir esta ministra, fue un ejercicio donde se decidió por una persona que tenga experiencia en temas de seguridad, pero que no tenga un verdadero bagaje político. Y eso, desde mi experiencia, es un gran riesgo, porque cuando los partidos no te apoyan, te dejan caer con una liviandad enorme. Entonces, una ministra de seguridad que no tiene partido tiene una dificultad. Tiene una gran ventaja esta ministra respecto a otras personas que han tenido la misma situación, y es que el presidente ha salido a apoyarla con mucha fuerza. Y creo que eso es una buena señal, que ella está ahí porque el presidente la está apoyando, y también saldrá el día que el presidente deje apoyarla. Pero la ministra necesita consolidar una mirada mucho más política, no de la política pública, sino de la política, de tener equipos que respondan a otras sensibilidades, porque sabemos todos que la política de seguridad es un eje de debate permanente. ¿Qué te parece la disolución de la unidad estratégica, que incluso fue criticada por la exministra Toá? Había sido... Y que suena tal vez, para quienes no conocen el detalle de cómo funcionan las instituciones en materia de seguridad, parecía medio obvio que hubiese una unidad, una suerte de institución que en el fondo lo que hiciera fuera congregar y tratar de coordinar todas las distintas unidades que están involucradas, digamos, en la persecución de los delitos. Y fue una de las primeras medidas que toma Steiner en su ministerio. Sí, bueno, nuevamente, prácticamente todos los gobiernos que yo he conocido, cuando llegan, sacan a los equipos que están antes.
sobre todo a todos los equipos que son equipos de confianza, y en el Ministerio de Seguridad casi todos son de confianza. Entonces, tratemos de no rasgar vertiduras de cosas que son falsas. En general, todos los gobiernos llegan, hacen una revisión de los equipos que están, los equipos que acaban de entrar, que los acaban de poner, gente que no sabe los temas o gente que sabe los temas pero que responde, digamos, a una posición de confianza política, en general salen. Y eso sucede acá y sucede en todos los países del mundo. Que un problema que tenemos acá es que tenemos demasiados cargos de confianza política. Pero eso tiene que ver con otro punto. Lo segundo es que este es un ministerio nuevo, ¿no? Que se acaba de crear, que lo creó el gobierno del presidente Boric. Es un ministerio que se definió una cierta estructura, y en esa estructura está esta área. A mí me parece que cerrar un área estratégica es extraño, ¿cierto? Porque lo primero que tiene que tener un Ministerio de Seguridad es justamente un área estratégica. La ministra no ha terminado de decir dónde va a quedar esa función. Pero lo que no puede pasar es que la función estratégica desaparezca, ¿no? Entonces, la función, ¿quién la va a tener? El ministro, el subsecretario, digamos. Creo que ahí tiene que haber, más allá de las personas que están, porque yo creo que acá hay que despersonalizarlo, ¿no? Las personas que están en la contrata, en los equipos permanentes del ministerio, está perfecto que queden. Aquellos que son de cercanía política o que entraron por esa cercanía, en general salen todas las veces, pero cambiar o desinstitucionalizar una función me parece como complejo. Y yo estoy un poco a la espera a ver qué es lo que dice la ministra y sus equipos, de dónde van a poner esa función, que es una función prioritaria, porque el Ministerio de Seguridad justamente fue creado para poder mirar el sector en su conjunto. Entonces, si tú no miras el sector en su conjunto de una forma estratégica, vamos a seguir con puras políticas, digamos, reactivas que duran 5 minutos. Entonces, la mirada estratégica, ¿dónde va a estar? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerle a la ministra una vez que ella termine de mirar, que debería ser, digamos, prontísimo, cuando termine de mirar la estructura ministerial. Dale. No, ¿cuánto tiempo es eso, crees tú? No, esto ya en la está política? tarde, digamos, ya estamos tarde en esa tarea. Lo que pasa es que... Se cumple un mes esta semana. Claro, se cumple un mes esta semana, y eso en años caninos y en años de política pública es mucho tiempo. A mí me parece que la ministra, lo primero que uno esperaba era que este gobierno, de todos los gobiernos, llegara con una propuesta pero totalmente definida y clara hasta de los cargos, ¿no? Hay muchos cargos que todavía están vacíos. Pero bueno, ahora lo que hay que esperar, digamos, es que rápidamente tengamos una política y que podamos discutir sobre las propuestas. Es como quiero volver al tema de la violencia escolar. El tema de la violencia escolar, primero hay que tener un buen diagnóstico, y de eso hay cientos de expertos en Chile que han avanzado en estos temas. Pero ahora el siguiente punto es qué vamos a hacer con esto, no hoy para mañana, no es un detector de metales pasado mañana que lo vamos a licitar hoy, sino qué vamos a hacer con el problema que en las comunidades escolares tenemos una violencia entre padres, todos contra todos. Entonces, lo mismo pasa en los temas de seguridad, y eso requiere probablemente que la ministra, lo plantee muy prontamente y que fortalezca la institucionalidad. Tal vez una de las cosas que quedaron del gobierno anterior con mucho más claridad es justamente una institucionalidad nueva como el ministerio, pero como todas institucionalidades nuevas en el Estado, si no le das poder, probablemente va desapareciendo en su poder y aparecerán las policías probablemente mostrando un poder mayor que el mismo ministro, como pasa en muchos países, Justamente como muestra de poder, o no sé si llamarlo poder, pero alguna forma de rectificación para manifestar que hay control del tema, fue lo que pasó con el mandato que hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroga, a recortar 3% el presupuesto de todos los ministerios. Pero en seguridad rápidamente se vieron que era un monto que ajustaba a los 72.000 millones de pesos y que afectaba al Plan Nacional contra el Crimen Organizado, afectaba al Plan Calle Sin Violencia, al programa Somos Barrio Prioritario de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y que rápidamente, o menos tiempo de lo que uno esperaba, salió la misma ministra Trinidad Steiner a vendernos como una buena noticia que lograron mantener el presupuesto. O sea, convirtieron algo que ellos mismos provocaron, lograron vender en el encuadre como un logro del mismo gobierno, que es no reducir los presupuestos de un programa o de programas o de planes que ellos tenían como prioridad para la ciudadanía. En esa línea, quiero preguntarte respecto a la capacidad que va a tener este gobierno de ejecutar todas estas medidas que están llevando. Si lo primero que hicieron fue recortar, quitar el recorte, volver a ajustarlo, y te lo pregunto de tu calidad de experta en seguridad, ¿ves la expertise
en quienes están a cargo de esto en el gobierno, en el Ejecutivo? Sí, bueno, a ver, lo de el 3% es claramente un saludo a la galería, ¿no? Porque cuando uno dice voy a recortar 3% como común a todos los ministerios, es más un saludo a los medios, una forma de comunicar, ¿cierto? Vamos a ser cuidadosos con el dinero, más que un análisis detallado. Obviamente, cuando yo vi esa noticia dije, ¿dónde van a sacarle plata a seguridad? ¿De dónde le van a sacar plata a las expulsiones de migrantes, que es uno de los pilares del gobierno? ¿De dónde le van a sacar plata a la Agencia Nacional de Inteligencia? Digo, hay una serie de áreas. Yo sé que para muchos los que nos escuchan y nos ven, 4.000 personas en vivo en estos momentos. Saludos a todos que nos están viendo. saludos a todos allá y a todas. Claro, el Estado parece como esta cosa gigante, así no sé, pues un animal enorme, grasoso. No es así. La verdad es que reducir plata del Estado, y esta es una discusión que se ha tenido a lo largo de mucho tiempo, generalmente tiene que ir recortando, digamos, programas sociales. Es muy difícil que recortando algunos cargos o algún programa por aquí por allá se pueda hacer. Entonces, evidentemente fue una decisión que luego se retrotrajo en temas de seguridad. Ojalá que eso no significa, digamos, gastos sin efectividad. Y el equipo, nuevamente, el equipo político o el equipo técnico del ministerio, y creo que todavía está en rodaje, ¿no? Estamos como en la marcha blanca del equipo, no sabemos realmente qué es lo que van a proponer. Yo te diría que es muy desafortunado cómo partió el gobierno con el affair, digamos, Steiner, la situación de la PDI, que esperamos que se resuelva hoy día. A las 14:50 horas comparece el director general de la PDI, Eduardo Serna, en el Congreso. La tercera lectura, la hora de Serna. Así es. Bueno, la hora de Serna, la Policía de Investigaciones, quiero decir, ha hecho una tarea notable estos últimos años de fortalecer su relación con la ciudadanía, de establecer mecanismos de más confianza. Esta no es una buena noticia que viene vinculada, digamos, con situaciones también de corrupción. No hay que olvidar que un ex director general de la PDI está preso. Bueno, lo que necesitamos es que muy rápidamente nos muestren las cartas del juego que estamos jugando. Hoy día no lo sabemos, el ministerio no ha sido claro de qué va a hacer, cuáles son las políticas de prevención, de control, qué va a pasar con la política nacional anticrimen organizado, la van a continuar. Y todo esto que me parece como muy de política pública, realmente son las cosas que generan cambios, ¿no? Esto no es llegar con un batallón en la puerta de un centro comercial. Ahora, los equipos técnicos en seguridad generalmente no han sido gente que sabe, porque estaban en los ministerios de Interior y ahí eran equipos políticos. Y esta es la oportunidad, o era la oportunidad de tener gente que supiera. Y yo creo que la decisión de la ministra, ex fiscal, mostraba un poco ese camino. Pero bueno, habrá que ver si se fortalece o no en el mediano plazo. Lucía, algo comentaste de respecto a la violencia escolar, ¿cierto? Los episodios que hemos estado teniendo las últimas semanas. Particularmente el caso de Calama, ¿cierto? Que han ido saliendo los detalles del caso y en verdad tiene unos ribetes que en el fondo le dan un carácter de excepcionalidad. Y uno no podría decir que todos los casos son tan parecidos como ese, por ejemplo, que es más bien de una persona que en verdad tenía, digamos, problemas más profundos que, creo yo, y por eso quiero preguntártelo, que lo social. No sé si uno podría como extrapolarlo tanto a la sociedad. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, estaba revisando ahora una entrevista que dejé a medio leer ayer en la noche a una neurocientífica chilena especializada en adolescentes que viene en el diario El País. Y el titular es bien, es polémico en el sentido de que ella dice que no existe algo así como la violencia escolar, sino que es más bien violencia social. Y trata de llevarte a que, claro, efectivamente hay condiciones de vida de una mayoría en Chile que no son las más propicias y que muchas veces se descargan en la casa y que finalmente los niños lo que hacen es llevar esta violencia a los colegios. Pero por otro lado, tenemos autoridades, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la explicación que dio el presidente Katz respecto a los casos de violencia escolar, que él dice que en el fondo todo es parte de una falta de respeto sistemática que parte desde que una niña decide lanzarle un jarro de agua a la ministra de Educación. Eso que ocurrió
¿cierto? En el gobierno de Bachelet a fines de la década de los 2000. A la ministra Mónica Jiménez. A la ministra Mónica Jiménez, exactamente. Parece otra vida eso. Sí, ¿ah? como que hubiese sido hace mucho tiempo y que de ahí en adelante ha sido sistemático, como que se Sí. ven más casos de violencia Ujú. escolar. Ese es el análisis, el diagnóstico que Sí. tienen nuestras autoridades hoy día respecto a eso. Ah. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, yo concuerdo, no he leído tampoco la entrevista, pero concuerdo totalmente que el problema que tenemos en Chile es que la violencia se usa para resolver todo tipo de conflictos. La violencia luego se expresa en el marco de la escuela, de una forma, pero también se expresa en el mundo de lo público. Vayan a ver las redes sociales, yo imagino lo que deben de estar diciendo los más odiosos de esta misma entrevista. Sin temor a ningún castigo. Miren lo que pasa en el espacio del mundo del espacio de lo público, en los lugares donde está mucha gente. Tenemos un problema como país, que la violencia se usa para resolver conflictos. La violencia contra las mujeres, contra los adultos mayores, en fin. Esa violencia, cuando además aumenta la presencia de armas, termina siendo una violencia que muchas veces es letal u homicida, ¿cierto? En el espacio de la escuela, además, ya hay registrado muchos años de información de problemas entre profesores, padres, y eso sí quisiera decir, no es un tema solo de los sectores populares. Es como cuando dicen, no, el problema de la violencia contra la mujer está concentrado en los sectores populares, mentira. Está en toda la sociedad. Lo que pasa es que hay espacios donde los colegios tienen mucho más capacidad de controlarlo, tienen capacidad de respuesta, tienen seguridad privada, tienen otros mecanismos, si quieres, pero la violencia escolar está en prácticamente todo el espacio de lo que es el país. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? O sea, podemos poner, si el problema es que tenemos muchas armas en la calle, concentrémonos en sacar las armas de la calle y no ver qué pasa con la última milla. Ahora, a mí sí me preocupa cuando empiezas a mirar que ha habido niños que han ido armados a los colegios en México, en la Argentina, que empieza a haber situaciones parecidas en muchos países del vecindario donde esto no era común. También tenemos que hacernos cargo que hay como una cierta, una cultura de violencia, ¿cierto? De resolver los problemas entre los mismos chicos, que empieza a ser cada vez más armada. Esa violencia dejó de ser a los puñetes, a las patadas, a la pelea en la esquina y pasó a ser mucho más violenta con cuchillos, con armas. Y como el acceso a las armas está mucho más claro, más fácil, entonces tiene este tipo de situaciones. Luego también, y esto es como el sustrato de todo eso, también enormes niveles de problemas de salud mental entre los jóvenes, depresión, maltrato, bullying. Entonces hay una olla ahí que está... Ahora, respecto a lo que tú me decías del presidente, lo que dice el presidente es lo que dice mucha gente. Que acá el problema es un problema de autoridad, que las cosas que las cosas como que se desbandaron el día que los papás le preguntaron a los niños qué querían comer y no los obligaron a comer lo que estaban, ¿cierto? Ese sentido que el problema es un problema de autoridad y disciplina. El presidente Kast lo dice una y otra vez, el problema es la disciplina. Y esa es, digamos, una escuela de pensamiento que no necesariamente tiene mucho asidero con los estudios y con la realidad, pero que sí responde, y yo creo que en ese sentido el presidente siente, ¿cierto? Sí responde a lo que mucha gente en la ciudadanía te dice en las encuestas, en los grupos focales. La gente dice, acá el problema es que no hay autoridad, nadie respeta al profe, nadie respeta al papá. Entonces el presidente entra por ahí, yo creo que hace empatía con la ciudadanía, pero bueno, ahora la pregunta es qué va a hacer para resolverlo, ¿no? Porque los presidentes no están para el diagnóstico, sino para la solucionática. Y yo creo que en ese sentido, más allá de su posición personal, de la disciplina y la falta de autoridad, también se requiere, digamos, un reconocimiento que tenemos un problema enorme. Sí creo que el presidente en varias ocasiones durante su inicio de gobierno ha tratado de no entrar en la pelea confrontacional que sí hacen algunos de sus miembros de partido, ¿no? Generalmente como que trata de bajar la pelota en términos de la expresión violenta o la forma de vincularse violentamente. Pero si no nos hacemos cargo que este es un problema más estructural del país, la verdad es que vamos a seguir viendo de estos casos muchos más. ¿Y qué te parece la medida de justamente los detectores de metales? Y también lo que se habla, que también es algo que como que se dice mucho en la gente, pero tal vez no tiene mucho asidero en lo real, que esta lógica de haber sacado los celulares del aula. Sí. Porque muchos dicen que sacaron los celulares del aula y tenemos un mes de clase y da la sensación de que los estudiantes o esta generación se enoja con eso y reacciona de esta manera
violenta. Pésimos. A mí me parece muy bien que saquemos los celulares del aula, también de todo. Ojalá que la gente después de una cierta hora deje los celulares. Sé que probablemente es contraintuitivo para todos los que nos están viendo, pero claro, cuando uno es nativo digital y de un momento a otro no sabe conversar con un otro salvo a través de una app, cuando todo lo que se dice a través de los apps puede ser malinterpretado o es directamente violento, cuando vemos los niveles de bullying horroroso que hay hoy día, el ciberbullying es además una cosa que permanece en el tiempo. Ahí tú tienes un caldo de cultivo de todo tipo de violencia autoinfligida, violencia contra otros, y ahí me parece que efectivamente tenemos que hacernos cargo, ¿no? Pero evidentemente la escuela es probablemente un espejo chiquitito de lo que nos está pasando en la sociedad y tenemos que reconocer que ahí habría que actuar. Si tú tienes un problema en tu casa y vas a tratar de resolverlo poniendo, digamos, un protector de metales, pues puede ser, es un anuncio simbólico, como decía yo ahí en las últimas noticias, porque en Estados Unidos los colegios tienen muchos detectores de metales y es el país donde más se agarran a tiroteos dentro de los colegios. Generalmente lo que haces es trasladas la violencia para afuera, no la resuelves. Miremos, hay muchos casos de esto, de la violencia en los estadios, hay muchos casos donde lo que uno hace es trasladar la violencia. Efectivamente, si uno identifica un colegio donde uno tiene un problema mayor de presencia de armas, ¿cierto? Está localizado un espacio mayor de presencia de armas, ahí tienes que tener otro tipo de mecanismos, que incluyen incluso investigación judicial, ¿cierto? Policial, etcétera, pero hoy día yo no estoy muy segura si tenemos esa caracterización de las escuelas como para no terminar con todas las escuelas con un tótem que dentro de 5 meses no lo va a usar nadie porque murió, y en vez de gastar plata en talleres, en recursos, en hablar con los estudiantes, en psicólogos, vamos a estar metiendo ahí una tecnología que va a ser como la tecnología del COVID, ¿cierto? Que en algún momento uno la deja usar nomás. Sí. Socióloga, cientista social, académica y especialista en seguridad, Lucía Amer nos acompañó esta mañana en Turno B. Muchas gracias por venir al programa, Lucía. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y con esto también cerramos el ranking de noticias en Turno, el primer canal de streaming de Chile.